Bien, jóvenes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy a través de actividad virtual prevista por la universidad, siendo el día de la fecha 12 de septiembre del año 2024. Y entonces, primera medida, les solicito que coloquen sus apellidos y sus nombres en el chat de la videoconferencia, cosa de que se considere por ese lado su asistencia, no obstante de que al final de la sesión voy a hacer llamado de asistencia regular conforme sistema. Entonces, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Con probabilidad, cortemos la actividad antes de los 40 minutos, como usted entenderá, muy próximos a aquello, para que de una u otra forma, pues, guardemos la grabación de la forma que es correcta. Gracias, Brando. Entonces, comencemos con la actividad. Ya, tengan ustedes la certeza de si tienen alguna duda en relación a lo que se vaya a decir, pues levanten la manito, ¿sí? Y si ven por conveniente activar su cámara, lo hacen. Y de otra forma, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque se puede saturar también la presentación. Entonces, voy a desactivar mi cámara, voy a compartirles la pantalla, cosa de que mm, veamos en cuestión ahí algunos detalles que son de importancia. ¿Me confirman si se está viendo mi pantalla, por favor? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Se está viendo? Muy bien. Sí, ¿no? Confírmeme, por favor. Sí, doctor. Muy bien, Sí, sí. perfecto. Voy a poner modo de presentación y lo que vamos a hacer es reforzar un poco aquella actividad que en aula gestionamos. No sé si ustedes se acuerdan. Un cuadro comparativo, ¿no es cierto? Hicimos la clase pasada para ver este tema de los sistemas procesales penales, no obstante de que inclusive habríamos visto el mismo tema bajo una batería de preguntas, ¿sí? Y entonces hoy vamos a consolidar aquello que es importante. Señáleme si se está viendo modo de presentación. Sí, ¿no? Por favor. Sí, ¿Sí? sí, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, consideremos este detalle que es sumamente importante, ¿ya? Y consideremos algunos aspectos sobre los sistemas procesales penales. Bueno, es importante considerar acá algunos aspectos de relativa importancia, porque cuando hablamos de los sistemas procesales penales, estamos frente a distintas formas, distintos medios, distintos mecanismos que permiten de una u otra forma allí advertir cómo es que el derecho de castigar, ese derecho que tiene el Estado, el jus puniendi, se puede ejercitar. Pero no solamente el derecho de castigar, ¿no? Sino también está asociado ahí el procedimiento regular que se sigue para ese juzgamiento. Entonces, de lo que se trata es demostrar de una u otra forma los cuatro principales sistemas procesales penales que rigen en el mundo entero. Y, por supuesto, es la situación propia de nuestro Estado también, ¿no? Del Estado boliviano. Entonces, ustedes han debido advertir que tenemos al sistema inquisitivo, está también el sistema acusatorio, el sistema mixto y el mixto moderno, que son los cuatro sistemas procesales principales. Y a partir de ahí, pues estos sistemas procesales, estas formas a través de las cuales se advierte ese derecho de castigar y el procedimiento regular y la forma de juzgar básicamente a la persona que ha cometido un hecho ilícito, nos muestran cada uno sus propias características, ¿sí? Tanto sus ventajas como también sus desventajas, ¿no? ¿Y cómo es que de alguna u otra forma han evolucionado históricamente? Así es como se muestra este acápite en el libro de
que nosotros manejamos, que es el libro de Florian Zapata Chávez, que es el libro con el que nosotros nos guiamos, ¿no? Entonces, en esta dinámica hay que considerar algunos aspectos complementarios, ¿no? Los sistemas procesales penales han ido evolucionando de una u otra forma en relación básicamente de ciertos elementos, ¿no? Cada país tiene un sistema que ha preponderado, quizás uno más que otro, y en el proceso evolutivo histórico es que estos sistemas procesales penales han surgido. Entonces, un primer elemento con el que se relaciona cualquier sistema procesal que sea vigente, que esté vigente en un determinado estado es con un sistema de gobierno, ¿no? Cada país, usted entenderá que tiene su propio sistema, su forma de gobierno, ¿sí? Puede ser democrático, puede ser autoritario, no importa, pero a partir de ese sistema de gobierno es que se manifiesta un sistema procesal penal. ¿No? Y entonces aquello nos permite pues realmente estar conscientes de la realidad en la que se manifestaría un sistema procesal penal. Pero no solamente aquello, sino que un sistema procesal penal debe contemplar además, si sigue una línea de gobierno, un sistema de gobierno, para que me entienda mejor, democrático o no, autoritario puede ser, si se respetan o no, por ejemplo, los derechos del imputado. ¿No? O si se tiene de alguna u otra forma el interés de velar por un procedimiento regular que se siga para preservar esos derechos del imputado o para vulnerarlos definitivamente. Entonces, los sistemas procesales penales tienen esa cualidad, ¿no? En su conjunto. Si ustedes han visto, jóvenes, en el libro, a momento de haber hecho su cuadro comparativo como actividad eh, procedimental en relación a esta temática, y cuando han resuelto su batería de preguntas, que de hecho es una actividad procesual, ¿no? De la materia, porque esta se califica, han debido identificar aquí una situación muy interesante. Los sistemas procesales penales han evolucionado a través del tiempo y del espacio. Y entonces, claro, citábamos cuatro sistemas procesales, ¿no? El primer sistema, el sistema procesal inquisitivo, el acusatorio, el mixto y el mixto moderno. Entonces, aquí hay que considerar algo muy importante, ¿no? Y es que la evolución histórica de los sistemas procesales penales jóvenes depende mucho de una línea de tiempo, ¿no? Y esto está relacionado con una situación muy particular. Para algunos autores, el sistema procesal acusatorio fue el primero, para otros el inquisitivo, luego el mixto y el mixto moderno. Pero para otros ocurre algo distinto. Primero fue el inquisitivo, luego el mixto, o perdón, el acusatorio, el mixto y el mixto moderno. O sea que hay una disputa en relación a cuál fue primero, si el inquisitivo o el acusatorio o el inquisitivo. Pero bueno, basta ponerse en una línea de tiempo y sobre esa base ver realmente qué es lo que pasó. Históricamente, se podría decir que el sistema procesal inquisitivo fue el primero, ¿no? Por esa línea de tiempo, ¿ya? En realidad, este sistema ha surgido por efecto de un momento histórico que se dio en un momento dado en el que la Santa Inquisición tuvo su apogeo, ¿no? Y donde, claro, esta forma de juzgar a las personas fue pues muy cruel, ¿no? Un proceso inquisitivo, ¿no? Que tuvo su origen básicamente en Roma, ¿no? En un periodo histórico donde realmente la Iglesia Católica vio por conveniente aplicar, ¿no? Este proceso inquisitivo a quienes cometían ciertos hechos ilícitos, ¿no? Con castigos muy severos,
quizás llevándolos por el camino inclusive de la tortura, como usted ve en la imagen de la izquierda. Entonces, la Santa Inquisición aplicó las llamadas ordalías o juicios de Dios, porque entenderá usted que en este momento histórico en Roma se vio por conveniente perseguir a todos los criminales, pero no solamente a los criminales, sino también a los herejes y a las brujas. Y entonces, como se instauran las llamadas ordalías o juicios de Dios, ¿no? Y entonces, sobre esa base, el proceso inquisitivo y la propia administración de justicia tomó como base la idea y la noción de castigar a estos sujetos, ¿no? A los criminales, a aquellas personas que eran consideradas herejes por traicionar a la Iglesia Católica, o quizás a estas brujas también, ¿no? Entonces las ordalías o juicios de Dios fueron muy crueles. Es sobre la base de un sistema de tortura, ¿no? Pero en realidad, de lo que se trataba era de perseguir a todos aquellos que estaban en contra de la Iglesia Católica. Claro, a veces justos pagaban por pecadores, quizás, ¿no? Y entonces, todos aquellos que eran enemigos de la Iglesia eran perseguidos. Muchas veces de una forma falsa, ¿no? Porque quizás las denuncias que se aplicaban o se interponían, mejor dicho, quizás no eran verdaderas, ¿no? Pero como se trataba de perseguir a todos aquellos que estaban en contra de la Iglesia Católica, pues había que hacer algo. Entonces surge ese proceso inquisitivo y es a partir de allí, a partir de ese momento que surge un sistema, que es el sistema inquisitivo, que para muchos en esa línea del tiempo es el primero. Tiene muchísimas características, joven, el sistema inquisitivo. Pero bueno, la base se centra en considerar que este sistema se reguló y se formó sobre la base de esa Santa Inquisición, con algunas características muy particulares. Por ejemplo, el proceso en un sistema inquisitivo se seguía de oficio, ¿no? Es decir, como la iglesia tenía todo el poder, ¿no? Se seguía de oficio. Pero al mismo tiempo, este proceso inquisitivo que se daba al margen de ser de oficio iba de forma escrita, ¿no? Como que el sistema inquisitivo es meramente escrito para muchos. Muy poca oralidad tiene el sistema inquisitivo. Y además que era secreto, ¿no? Es decir, las actuaciones dentro de un proceso que se seguía a un perseguido por la Iglesia Católica en ese entonces, era muy reservado, ¿no? Era muy secreto, pero ya después se hacía de alguna u otra forma público. Pero el proceso como tal que se seguía era así. Y el sistema inquisitivo adopta esa misma noción, ¿no? Pero también ahí se materializa una idea muy interesante, ¿no? Y es la idea de la confesión como una de las grandes pruebas, ¿no? En contra de las personas que estaban siendo perseguidas. Y a los procesados se los trataba de la misma forma, ¿no? El secreto como una de las pruebas madre, ¿no? Quien confesaba el delito, bueno, pues bastaba aquello y no había más que hacer, ¿no? Confesó y esa era una prueba irrefutable de la comisión del hecho delictivo. Claro, si eran sometidos a tortura, ¿cómo no iban a ser, digamos, de una u otra forma, digamos, prácticamente llevados a esa vía, ¿no? De confesar el hecho ilícito. Si alguno de ustedes está con su micrófono abierto, por favor le ruego cortar el micrófono, no haga que corte a todos la cuestión, por favor. ¿Ya? Bien, pero al mismo tiempo, en el proceso inquisitivo que se seguía dentro de este sistema inquisitivo, aplicó, por ejemplo, la detención o la prisión preventiva como una primera regla. Como eran todos perseguidos, entonces inmediatamente se aplicaba la prisión preventiva, ¿no? Sin escuchar nada, quizás a quien cometió el hecho ilícito, ¿no? Hablándose de delincuentes, ¿no? Claro, esto aplicó obviamente bajo las reglas de la Iglesia Católica. El proceso inquisitivo, sistema inquisitivo. Otra medida que se adoptó fue la incomunicación, por ejemplo. Claro, si se aislaba a la persona y se la mantenía relegada, entonces tenía que aplicar esta forma, ¿no? De no permitir su comunicación con otras personas. Quizás sí con el abogado, pero no con otras personas.
Ahora, la libertad provisional no era pues una regla, ¿no? Porque como este sistema inquisitivo fue un sistema forzado quizás por seguir la regla de perseguimos a todos los que sean opuestos a la Iglesia Católica y un sistema inquisitivo adopta esa misma idea, entonces la libertad provisional era la excepción, no era una regla. Lo mismo con el derecho a la defensa, ¿no? Quizás la persona que era perseguida bajo un sistema inquisitivo como imputado, para que me entienda, no se le permitía el ejercicio libre de sus derechos, entonces entenderá que el derecho a la defensa no existía. Prácticamente acusado y como todas las todas las pruebas obraban en su poder, pues quizás de esa misma manera se entendía que no necesitaba ya defenderse. Con mayor razón si es que hubiese confesado el hecho ilícito, ¿no? Luego, si se sentenciaba a la persona que había cometido el hecho ilícito, definitivamente esa sentencia estaba forzada, ¿no? No se fundaba en derecho. En realidad, bajo un sistema inquisitivo, quizás debería entenderse que quien juzgaba, ¿no? El juez tenía todas las potestades de ser inclusive un acusador público, inclusive hacía las veces de víctima, se constituía en un acusador privado o particular, inclusive quizás, bueno, pues hubieran o no pruebas en contra del imputado, se asumía que que existían, y con mayor razón, si confesaba, pues sí estaba todo concretamente ya definido. Por tanto, la valoración de la prueba era casi nula, ¿no? Claro, como no se le permitía ofrecer pruebas de descargo al imputado, pues entonces la valoración de la prueba era nula, ¿no? Ya prácticamente las pruebas que obraban eran pues pruebas en contra del imputado. Es decir, todo forzado. Había así doble instancia, ¿no? Es decir, si la persona que estaba siendo sometida a un proceso inquisitivo bajo este sistema, el sistema inquisitivo, tenía derecho de apelar. Pero ahora yo le pregunto si realmente la apelación hubiera surgido, hubiera tenido, digamos, buen resultado para el imputado, ¿no? Con mayor razón si hubiera confesado el hecho ilícito, ¿no? Fruto de esas torturas a las que de repente hubiera sido sometido. Probablemente no, ¿no? Y un detalle muy interesante es que la presunción de inocencia, pues no se da, ¿no? Más bien se presume la culpabilidad antes que la inocencia. Entonces, jóvenes, como ustedes estarán advirtiendo hasta este instante, este sistema fue pues muy cruel, ¿no? Fue definitivamente muy cruel, ¿ya? Voy a cortar aquí un ratito mi cámara. Y usted se dará cuenta que fue muy cruel este sistema porque las características y las cualidades que tuvo hicieron que realmente aquellas personas que estaban siendo sometidas a proceso terminaran mal, terminaran definitivamente acusadas, hubieran o no pruebas en su contra, terminaran siendo sentenciadas, condenadas, para que entienda, hubieran pruebas o no en su contra. Entonces, un sistema muy forzado, ¿no? De tal forma que inclusive, claro, este sistema aplicado en muchas partes del mundo, ¿no? Bajo un sistema autoritario, quizás en algunos países, ¿no? Claro. En Bolivia ocupó el sistema inquisitivo en un primer momento, cuando teníamos un código de procedimiento penal que se llamó Código de Procedimiento Penal Antiguo, y aplicó este sistema considerando que el proceso penal tenía 12 instancias, 12 etapas, ¿no? La primera fase que se llamaba, o etapa que se llamaba instrucción, y la segunda que se llamó plenario. Pero la fase de la instrucción era así, escrita, como usted ha visto las características que tiene este sistema, y todo era forzado. El juez tenía plenas potestades, como le he citado hace un ratito. Tantas potestades que al final no se identificaba, ¿no? Ahí algún derecho para el imputado. Es más, casi no los tenía. Mejor si no los ejercitaba. Mejor si confesaba el delito. Y si todas las pruebas apuntaban, forzadas, obviamente, hasta prefabricadas quizás, en contra del imputado, mucho mejor. Y si recaía sentencia condenatoria, mejor, ¿no? Porque, bueno, había derecho a la doble instancia, pero quizás a pesar de la apelación se confirmaba la resolución y no había más que hacer. Entonces, este sistema tuvo esas características, esas cualidades.
Voy a volver a compartir la pantalla, ¿sí? Y entonces, pues viene un segundo sistema, ¿sí? ¿Se está viendo? Confírmeme, por favor. ¿Cualquiera de ustedes me confirma? Sí, ¿Mm? Sí, doctor. doctor, se Ya, está muy bien. viendo. Perfecto. Entonces, este fue un segundo sistema. En una línea de tiempo, este fue el segundo sistema, el sistema procesal acusatorio. Para algunos, como le he dicho, fue el primero el acusatorio y luego el inquisitivo. Pero si nos situamos en un momento histórico, quizás el sistema procesal inquisitivo fue el primero, de hecho, y el sistema procesal acusatorio fue el segundo. Bueno, el sistema procesal penal acusatorio, que debería ser así su nombre completo, pero no importa, fue el segundo sistema para muchos. ¿Y qué caracterizó este sistema? ¿No? Bueno, pues fue quizás totalmente distinto del sistema procesal inquisitivo, ¿no? Porque a diferencia del sistema procesal inquisitivo, perdón, en el que no había transparencia en nada y no era para nada equitativo, más bien cuanto menos transparente fuera el inquisitivo y se procurara vulnerar derechos del imputado, este sistema trata de introducir todo un cambio. El primer cambio es que fuera transparente este sistema procesal. Además, fuera equitativo, ¿no? Fuera equitativo. Y equitativo en el sentido de que, bueno, pues ahí ya el juez no podía tener plenos poderes como los tenía bajo un sistema inquisitivo. Aquí tenía que tener ciertos poderes, ciertas facultades, ¿sí? Pero al mismo tiempo actuar de una manera imparcial, ¿no? No basado este juez al momento de dictar su fallo en quizás pruebas prefabricadas o quizás solamente sobre la base de una confesión por parte del imputado. No, basarse, claro, en esa transparencia, en esa equidad, pero siendo sobre todo imparcial. Y usted sabe que un juez imparcial actúa siempre conforme a la Constitución, entenderá usted, y las leyes. Y sobre la base de las pruebas que se aporten, entonces dirá si el imputado es inocente o culpable. Pero aquí sucede algo mucho más interesante aún, ¿no? Que estas características así chiquitas que se las estoy manifestando, ¿sí? Em, Como el juez ya no tenía plenos poderes y de hecho no los tiene bajo un sistema acusatorio, se entiende que se desarrolla todo un proceso de investigación que en el caso del sistema inquisitivo no prácticamente no había esa investigación, porque todo era prefabricado, entiéndase, ¿no? Y es más, el imputado no tenía derechos ni siquiera de presentar pruebas de descargo. Entonces aquí sí se materializa un proceso de investigación. Entonces, la materialización de las pruebas, ¿no? La presentación de las pruebas recaía en las partes, ¿no? Es decir, el imputado tenía derecho de presentar sus pruebas de descargo, la víctima, el acusador público, el ministerio público quizás aquí ya intervenía, ¿no? Tenía la obligación de presentar sus pruebas de cargo. Y el juez era simplemente eso, un árbitro imparcial, un juez imparcial, ¿no? Que ya no podía ser lo mismo que sucedía bajo un sistema inquisitivo, eh, digamos, hacer las veces de acusador público, acusador privado particular, poco más y víctima, y asumía las funciones de fiscal, las funciones de juez, las funciones de abogado, etcétera, ¿no? Un todopoderoso el juez bajo un sistema inquisitivo. Entonces, aquí lo único que hace es prácticamente supervisar el proceso, que se desarrolle de esa forma transparente, equitativa, de una forma imparcial e inclusive por las propias actuaciones del juez, ¿no? Entonces, a esto se le suman algunas características complementarias. Ejemplo, ¿no? La aplicación de ciertos principios, ¿no? La igualdad de armas, la igualdad entre las partes, la oralidad, la publicidad, la propia presunción de inocencia es un elemento muy importante aquí, ¿no? La primera, la igualdad de armas, ¿no? Porque, claro, usted entenderá que este principio rige en un sistema como el nuestro, inclusive, ¿no? Que el nuestro es un sistema acusatorio, formal, en Bolivia, ¿no? Y entonces la igualdad de armas, ¿qué supone?
que tanto el imputado como la víctima tienen derecho de aportar sus pruebas de cargo-descargo y el juez valorar, ¿no? Esas pruebas. Y entonces eso trae a colación otro principio, que es el principio de igualdad entre las partes, ¿no? No solamente la igualdad de armas, ¿no? Es decir, la presentación de pruebas de cargo y descargo, sino que se materializa luego en otro principio, que es la igualdad entre las partes, ¿no? Derecho de A y de B. Ejemplo, derecho a la defensa que tiene el imputado, pero también el derecho a la defensa que tiene la víctima. Y en relación a cualquier actuación dentro del proceso. O la oralidad, que es otro principio, ¿no? Que no sucedía tanto bajo un sistema inquisitivo, porque la oralidad no era una característica propia del sistema inquisitivo, más todo era escrito casi, diría yo, un 95% escrito. En este caso ya se invierten un poco las cosas porque más se da la oralidad bajo un sistema acusatorio. Como era secreto el sistema inquisitivo, entonces aquí hay que cambiar, ¿no? Aplicar otro principio, la publicidad. Ahora tiene que ser público el sistema procesal acusatorio, ¿no? Ya no cerrado, ya no todo reservado, en secreto, no, aquí tienen que ser las audiencias públicas, ¿no? En total transparencia, permitiendo ingreso de todas las personas que quisieran ver el juicio, quién sabe. Y lo más importante, jóvenes, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Porque bajo un sistema inquisitivo entenderá que no se presumía la inocencia, presumía la culpabilidad, como hemos anotado algunas de las características, ¿no? ¿Sí? Entonces la persona bajo este sistema era inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero bajo un sistema inquisitivo era pues al revés, ¿no? Se presumía su culpabilidad mientras no se demuestre su inocencia. Entonces este sistema era realmente complejo en sus características, ¿sí? Voy a cortar aquí un ratito, ¿sí? Y entonces dése cuenta usted de una realidad, ¿sí? Voy a activar mi cámara unos segunditos. ¿Cuál es esa realidad? Que el sistema inquisitivo y el acusatorio son totalmente opuestos, jóvenes queridos. Totalmente opuestos, ¿no? Totalmente opuestos. Cada uno tiene sus propias cualidades y características. Cada uno ha tenido un momento histórico en el cual ha surgido, ¿no? Mire, a ver, el sistema inquisitivo ha tenido que surgir producto de las llamadas ordalías o juicios de Dios, fines de mediados de la Edad Media, más o menos, ¿no? Principios, muchos dicen, inclusive mediados de la Edad Media, ¿no? Entonces, es, claro, muy importante considerar ese detalle, ¿no? Pero también ha sucedido algo muy interesante ahí en un sistema inquisitivo históricamente hablando, lo que habíamos dicho, las llamadas ordalías o juicios de Dios que marcaban un momento histórico muy importante, ¿no? La persecución a estas brujas, a estos herejes, a estos señores que eran de alguna u otra forma considerados ladronzuelos, por no decir otra cosa, criminales en general. Pero el momento histórico en el que surge el sistema acusatorio tuvo que ser un momento después, ya casi a fines de la Edad Media, principios de casi de la Edad Moderna, ¿no? Y ya cambió el momento histórico y tuvo que darse una situación muy diversa, ¿no? Ya dándose otras reglas, ¿no? Dándose un otro momento histórico muy diverso, ¿no? Tanto es así que imagínese usted las características que tuvo este sistema, comparativamente hablando, para estar conscientes de que había la necesidad de crear un paralelo, un sistema A y un sistema B, históricamente distintos, porque han surgido en una cronología del tiempo, en una línea de tiempo distinta, pero sobre todo con características muy particulares cada uno fruto de ese momento histórico en el que han surgido. ¿Ya? Entonces, claro, esas características o esas cualidades han hecho que este sistema A y B sean opuestos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes ilustres? Ahorita tengo 10 participantes. Está Angélica, está Brandon, está Chris, está Jorge Luis, Harold, está un iPhone que no sé de quién será, está Jason Martínez, ¿sí? Ninosca y Guara, ¿no? No sé quién es el iPhone. A ver,
Supongo que debe ser alguno de ustedes que suele asistir a clases. Bueno, pues más tarde voy a descubrir quién es el iPhone. ¿Están poniendo su asistencia, jóvenes queridos? Sí, pongan su asistencia en el chat, apellidos y nombres, como es habitual, como llenamos nuestra asistencia en clase, ¿ya? Entonces, es importante este detalle. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes queridos? ¿Dudas razonables? ¿Mm? ¿Alguna duda razonable? ¿Ninguna? Dígame sí, no, entiendo, no entiendo, capto, el volumen está claro, se escucha, se ve. Jóvenes queridos. ¿Mm? Todo bien, doctor. Muy bien, gracias, mi querido Jorge Luis. Bien, estamos casi a 7 minutos de que concluya todo esto, pero en una primera parte, pero voy a volver a compartir la pantalla con un detallito adicional, ¿ya? No quiero pasarme del tiempo porque después es todo un problema con el tema de la grabación. ¿Se está viendo? Bueno, entonces el mixto es bien interesante. ¿Por qué? Porque el sistema mixto es lo mismo, pues es como un mix, ¿no? Es una combinación entre características de un sistema A y B, es decir, características de un sistema inquisitivo y un sistema acusatorio. Por eso le he puesto aquí la figura de esa forma, ¿ya? Entonces, resulta de la unión el sistema mixto, ¿no? Del sistema inquisitivo más el sistema acusatorio, ¿sí? Y lo que hace un sistema de este tipo es combinar las características de ambos dos. Pero lo interesante es que este sistema procesal, vamos a decir, mixto, claro, tuvo que haber surgido ya quizás en la edad moderna, sí, quizás en una edad contemporánea o actual, diría yo, y fruto de las ideas que se trajeron a colación, ¿no? Primero que el sistema inquisitivo ha sido un sistema extraído de los romanos, ¿no? Romanos germánicos para muchos, ¿no? Y entonces tuvo sus características, tuvo su momento histórico, pero se fusiona con un sistema, que es el sistema acusatorio germánico, ¿sí? Para crear el sistema procesal mixto. En otras palabras, el sistema inquisitivo romano más el sistema acusatorio germánico con sus características, como las hemos visto hace un ratito, da como resultado el mixto. Y el mixto es producto de esto, ¿no? De esta situación, de esta circunstancia que usted está viendo, ¿no? Y entonces este sistema tiene que ser un poco más evolucionado, ¿no? Claro, ¿sí? La primera característica es que este sistema es un mix, ¿no? Es un mixto entre el sistema inquisitivo acusatorio, es decir, el proceso inquisitivo, vamos a decir, romano con el proceso acusatorio germánico. Entonces tiene una mezcla de todo, ¿ya? El juez efectivamente es la máxima autoridad, pero no bajo la línea de un sistema inquisitivo donde es el todopoderoso. No, sino que es la máxima autoridad, pero es un árbitro imparcial. Entonces, mire, usted está combinando la característica de A y de B. Otra característica es que bajo este sistema procesal mixto, ¿sí? Hay un proceso que se llama proceso de investigación, muy formal, que sí se da bajo un sistema inquisitivo, pero bajo la fuerza, ¿no? Es decir, casi no se investiga nada. Pero bajo un sistema acusatorio sí se investiga, ¿no? De hecho, es más oral que escrito. Pero bajo un sistema procesal mixto se hace un verdadero seguimiento del proceso, del caso, como usted está advirtiendo. Entonces, cada una de las partes tienen su posibilidad de investigar en relación al hecho delictivo. El Ministerio Público acusará, investigará. Ya bajo un sistema procesal mixto, las partes tienen sus propias competencias, vamos a decir así, para que se entienda. Cada quien hace lo que tiene que hacer. Si es acusador público, acuse, pues. Si es acusador privado, acuse también, ¿no? Si es abogado, defienda, ¿no? O acuse también. Si es juez, juzgue. Si es policía investigador, investigue. Pero esta otra característica es que es la contradicción entre las partes, ¿sí? Este es un principio muy interesante que se extrae del proceso acusatorio, del sistema acusatorio. La contradicción, el principio de contradicción.
¿Por qué? Porque las partes tienen la opción de presentar sus pruebas de cargo y descargo, pero también de argumentar y contraargumentar. Y una característica fundamental del sistema procesal mixto es la protección de los derechos, en todo sentido y para todos, ¿no? No solamente los derechos del imputado, ¿sí? Sino también los derechos de la víctima. O sea que se busca un equilibrio aquí en relación a B, los derechos del imputado respecto a los derechos de la víctima, los derechos de la víctima respecto a los derechos del imputado. ¿Eh? Entonces, es un sistema bien interesante este, sumamente interesante, ¿no? Ya. ¿Y por qué es sumamente interesante, joven? Por las características o cualidades que tiene, ¿ya? Entonces hay que estar aquí conscientes de esa realidad, ¿ya? Es muy probable que se nos acabe en unos minutitos la grabación, ¿no? Voy a volver a mandarles un nuevo enlace y vamos a volver a estar en contacto en un par de minutitos en lo que se procesa un poco la descarga de la sesión y le envío el nuevo enlace. ¿Le parece? Entonces, eh, mientras tanto, esto sucede. ¿Alguna pregunta en relación a lo que acabamos de señalar, a lo que acabamos de decir, por favor? Mire, son tres sistemas, ¿no? Que se comparten el uno con el otro. Son sucesivos el uno con el otro. Ha habido una relación sucesiva a través del tiempo y del espacio, considerando características de uno, del otro, teniendo un momento histórico que cada uno de ellos ha tenido que marcar, ¿no? Para dar sucesión al otro, ¿no? Y luego tener que combinarse dos sistemas, ¿no? El A y el B para dar paso al otro, ¿ya? Entonces, nos vamos a ver en un par de minutitos. Voy a cortar mi cámara, voy a cortar audio y los veo en unos segunditos.